En los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, se narra un episodio fundamental en la vida de Jesús. Su tentación en el desierto. Este episodio, que ocurre después de su bautismo en el río Jordán y antes de iniciar su ministerio público, no solo destaca la humanidad y divinidad de Jesús, sino que también nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo enfrentar y resistir las tentaciones en nuestras propias vidas. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, nos muestra en este relato su naturaleza humana y divina. Al someterse a la tentación, Jesús no solo nos enseña sobre su propia condición de hombre, sino que también nos da un ejemplo perfecto de cómo, como seres humanos, podemos resistir el mal y permanecer fieles a nuestra misión en la vida. La tentación de Jesús simboliza su humanidad y precisamente esa naturaleza humana lo llevó a ser un ejemplo para todos nosotros. Después de vivir una vida discreta en Nazaret, Jesús acudió a Juan el Bautista para ser bautizado en el río Jordán. Este acto no fue solo una ceremonia, fue la manifestación pública de Jesús como el Hijo de Dios, y recibió la aprobación del Padre con las palabras: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento marcó el inicio de su ministerio público, pero antes de comenzar su obra, en los relatos sinópticos, se destaca que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, sugiriendo que el período de tentación no fue simplemente un accidente, sino parte del plan divino para preparar al Jesús hombre para su ministerio terrenal. Algunos sostienen que el relato de la tentación de Jesús en el desierto, registrado en los evangelios sinópticos, es una alegoría bíblica y no un evento literal. Argumentan que Dios no puede ser tentado por Satanás. Incluso otros utilizan este episodio para cuestionar la divinidad de Jesús. Sin embargo, una de las verdades más profundas y a menudo la más incomprendida de la teología cristiana es la doctrina de la unión hipostática. Esta doctrina explica la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesucristo, sin que estas dos naturalezas se mezclen. Es una verdad esencial y compleja. Cristo era completamente humano y completamente Dios al mismo tiempo. Jesucristo, siendo completamente hombre, experimentó todas las emociones y necesidades que nosotros sentimos. Lloró, tuvo hambre, sintió sed y fue tentado en todos los aspectos en que nosotros somos tentados. Su humanidad debía ser probada para demostrar que, aunque era divino, también era como tú y como yo. Simultáneamente, Jesucristo era completamente divino. Desde el principio, el Hijo estaba con el Padre en el cielo, como se describe en Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sin embargo, cuando Jesucristo descendió al mundo, ocurrió algo extraordinario. A pesar de su naturaleza divina, el Hijo no estimó mantener su igualdad con el Padre, sino que se sometió a la voluntad del Padre, mantuvo su divinidad, pero se colocó bajo la autoridad del Padre, demostrando que sus poderes divinos estaban subordinados a la voluntad divina del Padre. Durante su tiempo en la tierra, Jesús nunca actuó por su propia voluntad, sino siempre de acuerdo con la voluntad del Padre, como dice en Juan capítulo 6, versículo 38. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este acto de sometimiento no disminuyó su divinidad, sino que realzó su humanidad y su obediencia, ofreciendo un modelo perfecto de cómo vivir una vida en plena conformidad con la voluntad de Dios. El desierto de Judea es uno de los lugares más inhóspitos del planeta, con temperaturas que superan los 37 grados. En la comunidad cristiana primitiva se decía:
Vas a la montaña a encontrar a Dios y vas al desierto a encontrar tu alma. Allí estuvo Jesús durante 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Este periodo de ayuno y oración fue una preparación espiritual crucial para el inicio de su misión terrenal. Aquí se pondría a prueba si el Salvador estaba verdaderamente preparado. Durante este tiempo, el diablo se le acercó para tentarlo. El número 40 tiene un significado importante en la tradición judía y cristiana, a menudo representando un periodo de reflexión, purificación o juicio. Por ejemplo, Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, y los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Así, los 40 días de Jesús en el desierto pueden interpretarse como un tiempo de preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público. La elección del desierto para examinar el carácter de Jesús tampoco fue casual. En la Biblia, el desierto se asocia frecuentemente con la preparación, la purificación, la prueba y el encuentro con Dios. Además, el hecho de que el Espíritu Santo estuviera con Jesús en el desierto muestra el apoyo divino y la fortaleza espiritual disponible para aquellos que enfrentan la tentación y la prueba. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto 3 veces, lo que no quiere decir que el diablo no volviera a tentarlo. Satanás continuó tentando a Jesús a lo largo de su ministerio. En las 3 versiones del relato, las tentaciones a las que Jesús se enfrenta están destinadas a poner a prueba su identidad y su misión. Satanás intenta desviar a Jesús de su propósito divino, ofreciéndole poder, prestigio y satisfacción física. Estas tentaciones pueden reflejar los deseos comunes en la humanidad, la búsqueda de placer, la ambición egoísta y la autoridad sin restricciones. Cada vez que Satanás tienta a Jesús, él responde citando las Escrituras, demostrando su profunda conexión con la palabra de Dios y su dependencia de ella para resistir la tentación. Sus respuestas también muestran su compromiso con el plan divino y su confianza en la voluntad de Dios. La tentación del pan es la primera de las 3 tentaciones que Jesús enfrenta en el desierto. Según los relatos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Esta tentación se centra en las necesidades físicas y básicas de Jesús después de un ayuno prolongado de 40 días y 40 noches. Y luego de esos 40 días, cuando está tan hambriento como solo él podría estarlo, dice el Evangelio. Entonces aparece el demonio Satanás. El tentador se acercó y le propuso: «Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan». El hecho de que el diablo tentara a Jesús con pan después de un prolongado ayuno no es simplemente una prueba física. Satanás buscaba que Jesús hiciera un milagro, demostrando que no era capaz de soportar la prueba, atacándolo en un momento de absoluta debilidad y vulnerabilidad. En esencia, el diablo le decía: «Jesús, no necesitas pasar por esto. Eres el Hijo de Dios, realiza un milagro y evita el sufrimiento». La tentación del pan simboliza las necesidades materiales y el deseo humano de satisfacerlas de forma egoísta y autónoma, sin depender de Dios. También es una referencia a la tentación de Adán y Eva, cuando Satanás les ofreció la fruta prohibida. Al rechazar esta tentación, Jesús demuestra su comprensión de que su misión trasciende las necesidades físicas, la debilidad y vulnerabilidad por su condición humana, y que su confianza y dependencia están depositadas en Dios Padre. Su respuesta no solo reafirma su compromiso con el plan divino, sino que también
establece un contraste con la desobediencia de Adán y Eva, subrayando la importancia de la obediencia y la fe en Dios, incluso en momentos de extrema necesidad y vulnerabilidad. Ante la sugerencia del diablo de convertir las piedras en pan para saciar su hambre, Jesús utiliza la Sagrada Escritura para librarse de la tentación. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta cita proviene del Antiguo Testamento, específicamente de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Jesús demuestra su conocimiento profundo de las Escrituras y su entendimiento de que el alimento físico es importante, pero que la verdadera sustancia de la vida proviene de la palabra y la voluntad de Dios. La humanidad a menudo se encuentra tentada a buscar la satisfacción inmediata de sus deseos físicos. En esta tentación, Jesús nos enseña que la vida no se trata solo de satisfacer nuestras necesidades materiales, sino también de nutrir nuestra alma y espíritu mediante una relación cercana con Dios. Jesús nos recuerda que nuestro ser interior necesita nutrirse con la palabra de Dios y la comunión con Él para encontrar verdadero significado y propósito en la vida. Al rechazar la tentación del pan, Jesús también reafirma su confianza en Dios Padre como proveedor y protector. En lugar de ceder ante la tentación de tomar el asunto en sus propias manos y satisfacer su hambre con un milagro, Jesús confía en que Dios proveerá en el momento adecuado. Podemos concluir que la tentación de Jesús de convertir piedras en pan es un relato poderoso que ilustra la importancia de priorizar las necesidades espirituales sobre las materiales y de confiar en la provisión divina. Este episodio nos desafía a seguir el ejemplo de Jesús, buscando primero el reino de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. La tentación del espectáculo milagroso, la vanidad y el orgullo es la segunda de las 3 tentaciones que Jesús enfrenta en el desierto. Nos enseña sobre la fe, la humildad y la confianza en Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te protejan, y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna». La parte más alta del templo era uno de los 4 ángulos de los pórticos sobre el torrente de Cedrón. Tenía unos 180 metros de altura. Flavio Josefo decía que en ese lugar había peligro de sufrir vértigo mirando desde arriba hacia el torrente. El diablo le sugiere a Jesús que saltara de esta altura y llegara al suelo bajado por ángeles. De esta manera todas las multitudes lo verían y creerían que verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Esta vez, para sustentar su propuesta, Satanás utiliza las Sagradas Escrituras para poner a prueba a Jesús. Específicamente cita el Salmo 91, versículos 11 y 12. Satanás estaba cambiando el verdadero significado de las Escrituras. El Salmo 91 habla de la confianza de los que se refugian en Dios y hacen de Él su morada, pues estarán bajo la protección del Todopoderoso, quien enviará a sus ángeles a protegernos de todo peligro. El diablo usó este pasaje de la Biblia para intentar que el Mesías hiciera algo que no debería. Quería que Jesús buscara su propia gloria o fama y que actuara con orgullo y atrevimiento, induciéndolo a cometer un hecho peligroso para obligar a Dios a demostrar su gran poder y cuidado. Es como hacer algo tonto para ver si Dios te salva, sugiriendo seducir al pueblo con espectáculos sensacionalistas. Es la tentación perpetua de los que exigen milagros. Ante esta solicitud, Jesús le contesta: también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios.
Jesús muestra que el verdadero poder y la divinidad no se prueban mediante actos sensacionales y asombrosos, sino a través de una relación genuina con Dios y una obediencia a su voluntad. Jesús se niega a ceder ante la presión de demostrar su divinidad de una manera espectacular para impresionar a la gente y en su lugar sigue el camino de la humildad y la fe. En un lugar llamado Masa, los israelitas se quejaron porque no tenían agua y dudaron de si en realidad Dios estaba con ellos. Ellos intentaron forzar a Dios a hacer un milagro para demostrar su presencia. Jesús usa las palabras de Moisés, quien dijo esto a los israelitas cuando estaban en el desierto. No pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Masa. La respuesta de Jesús también refleja su prioridad de seguir la voluntad de Dios por encima de todo. Él reconoce que cumplir con la tentación del diablo sería ceder a la búsqueda de la aprobación y el reconocimiento humano, desviándose de su verdadera misión de redimir a la humanidad y obedeciendo la voluntad de Dios. La tentación del poder y la gloria es la tercera de las 3 tentaciones que Jesús enfrenta en el desierto, según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Esta tentación se centra en el orgullo humano y el deseo de obtener poder, reconocimiento y dominio sobre el mundo. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Satanás le ofrece a Jesús el control sobre todos los reinos del mundo, lo que lo convertiría en una especie de gobernador mundial. Esto significa que Jesús podría ser el dirigente de un gran imperio, como el imperio romano gobernado por César Augusto. Satanás le ofrece a Jesús todo lo que un Mesías podría desear: control, poder, fama, comodidad y una vida tranquila. Esta tentación representa la ambición humana por el poder y la gloria, y la disposición a comprometer principios y valores para obtener control y reconocimiento. La propuesta del diablo no solo ofrecía poder y dominio sobre los reinos del mundo, sino que también implicaba rendirse o adorarle como parte del trato. Al hacerlo, Jesús tendría que renunciar a su misión, a su lealtad a Dios, y someterse a una entidad malvada. Sin embargo, Jesús reconoció la importancia de adorar solo a Dios, rechazando la idea de postrarse ante el maligno. La respuesta de Jesús a esta tentación fue categórica y llena de sabiduría. Él dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Esta respuesta proviene de las Escrituras, específicamente de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, donde se enfatiza la importancia de adorar y servir solo a Dios. Al resistir esta tentación, Jesús demostró su profunda comprensión de que su misión no estaba centrada en obtener poder y gloria terrenal, sino en cumplir la voluntad de Dios y llevar a cabo su plan redentor para la humanidad. Jesús no estaba interesado en establecer un reino terrenal, sino en establecer el reino de Dios en los corazones de las personas. La tentación del poder y la gloria nos enseña sobre las trampas del orgullo y la ambición egoísta. Jesús nos muestra que el verdadero poder y significado no se encuentran en la autoridad mundana, sino en la fidelidad a Dios y en seguir su voluntad. Con esto, Jesús reafirma que la verdadera adoración y obediencia deben dirigirse al Creador y no a las cosas temporales del mundo. La respuesta de Jesús ante esta tentación también revela su humildad y devoción al Padre. Él no se dejó seducir por la oferta de poder y gloria, sino que mantuvo su lealtad y confianza en el Padre Celestial. Jesús nos brinda un ejemplo de cómo resistir las tentaciones del mundo y permanecer centrados en el servicio a Dios y a los demás. Ahora bien, reflexionemos sobre lo que significan las tentaciones de Cristo en el desierto
y las lecciones que podemos aprender sobre nuestra propia lucha espiritual. En el libro de Hebreos leemos que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Esto no significa que Jesús luchó contra el deseo de cometer todos los pecados imaginables, sino que experimentó tentaciones en todas las áreas de la vulnerabilidad humana. Dado que nosotros enfrentamos tentaciones constantemente, es fundamental estudiar cómo Cristo fue capaz de atravesar esas tentaciones sin pecado. La Biblia describe a Satanás como el tentador. Tentar es parte de su naturaleza y es muy activo en esa área incluso en la actualidad. El apóstol Juan identificó 3 grandes debilidades humanas que Satanás explota en sus esfuerzos por hacernos pecar: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: «Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo». Estas 3 tendencias humanas fueron los objetivos de Satanás cuando intentó tentar a Jesús en el desierto. ¿Qué más podemos extraer de estas tentaciones y aprender con el ejemplo que nos dejó Jesús? ¿Cómo se pueden relacionar con nuestras propias experiencias? Jesús enfrentó tentaciones en su momento de mayor debilidad. Después de ayunar durante 40 días, Satanás lo tentó con necesidades físicas, poder y gloria, y la prueba de la protección de Dios. Estas tentaciones son reflejos de las mismas pruebas que nosotros enfrentamos: las necesidades materiales, las ambiciones del mundo y la tentación de poner a prueba a Dios. Como Jesús, nosotros también somos tentados en momentos de debilidad. Puede ser cuando estamos cansados, frustrados o enfrentando momentos difíciles, tal vez un despido, la pérdida de un ser querido o el sufrimiento por enfermedad. Sin embargo, al igual que Jesús, podemos encontrar fortaleza en nuestra relación con Dios. Jesús nos enseñó que la verdadera fuerza viene de depender de la palabra de Dios, de buscar primero su reino y de confiar plenamente en su plan para nuestras vidas. Incluso Jesús, en su momento de mayor angustia en el huerto de Getsemaní, nos muestra la humanidad de su sufrimiento. En esa noche oscura, sabiendo lo que estaba por venir, Jesús oró fervientemente al Padre: «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya». Tanto fue su tormento que sudó gotas de sangre, una muestra extrema de su sufrimiento humano. Este momento nos recuerda que no es pecado sentir miedo o desear evitar el sufrimiento. Lo importante es que, al final, como Jesús, nos sometamos a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es perfecto y para nuestro bien. Vemos otro ejemplo cuando Satanás usa a Pedro para tentar a Jesús. Pedro, aparentemente con buenas intenciones, intenta disuadir a Jesús para que dejara de hablar de su muerte. Jesús responde firmemente a Pedro diciendo: «Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Aquí, Jesús nos enseña que a veces, incluso las personas cercanas a nosotros pueden ser utilizadas para alejarnos del propósito de Dios. Debemos estar vigilantes y discernir la voluntad de Dios, incluso cuando las voces de los seres queridos nos desvíen. A través de estos ejemplos, aprendemos que las tentaciones y los sufrimientos son parte de la vida humana. Pero en cada momento de prueba, tenemos el ejemplo de Jesús para guiarnos. Él nos muestra la importancia de la oración, la dependencia de Dios y la firmeza en nuestra misión.
Cuando enfrentamos nuestras propias tentaciones, recordemos las palabras de Jesús y su ejemplo de fidelidad. Busquemos fortaleza en nuestra relación con Dios, el poder de su palabra, sometámonos a su voluntad y resistamos las influencias negativas, confiando siempre en su plan para nuestras vidas, con la misma confianza y dependencia en Dios que Jesús demostró, sabiendo que Él camina con nosotros en cada paso del camino. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Escríbenos y cuéntanos qué te ha parecido el video. Si te ha gustado, no olvides dejarnos tu like y compartir. Activa las notificaciones, así no te perderás los nuevos videos que publicamos cada semana. Nos vemos pronto.